Pero ¿por qué es importante el Acuerdo de París? ¿Qué representa y cuál es su principal objetivo? Además, ¿cuál es el paso a seguir para Estados Unidos en caso de retirarse? Vamos a verlo. Ahora invito a la COP a aprobar el proyecto de decisión titulado Acuerdo de París, que está en el documento. Estoy mirando alrededor del salón y veo que la reacción es positiva. No escucho ninguna objeción. Se acepta el Acuerdo de París para el clima. Así se aprobó el acuerdo el 12 de diciembre de 2015 en París. 195 naciones lograron un pacto histórico para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El Acuerdo de París no contiene sanciones ni medidas coercitivas. Se trata de un pacto de voluntad de las 195 naciones. El objetivo principal del Acuerdo Universal es evitar que a finales de este siglo la temperatura mundial supere en 2 grados el nivel preindustrial, ya aumentado a 1.1 grados, y para esto busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Un pacto sellado en busca del futuro. Es un pequeño martillo, pero creo que va a hacer grandes cosas. Ante el panorama en diversas oportunidades, Donald Trump, y desde su campaña, aseguró que duda que el hombre sea responsable de la crisis ambiental y manifestó que este acuerdo implica compromisos que sostiene van en contravía de los intereses estadounidenses. En 2012 aseguró que el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer la industria de Estados Unidos menos competitiva. En marzo de este año, la administración ordenó revisar el Clean Power Plan de su antecesor Barack Obama, que imponía a las centrales eléctricas alimentadas con energía térmica reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Hoy en día estoy tomando medidas audaces para seguir adelante con mi promesa. Mi gobierno está poniendo fin a la guerra contra el carbón. Vamos a tener carbón limpio. Con la acción ejecutiva de hoy, estoy tomando históricas medidas para levantar las restricciones a la energía de América, revertir la instrucción del gobierno y cancelar las regulaciones que matan el trabajo. Sin embargo, hay otras percepciones basadas en cifras. Si miramos los hechos, Estados Unidos es responsable del 15% de las emisiones globales. Eso quiere decir que el resto del mundo es responsable del 85% de todas las que se emiten en la atmósfera. Eso significa que si los demás países mantienen su compromiso, que no parece ser el caso, creo que sí se mantienen juntos y refuerzan su acción sobre el clima. Eso realmente puede hacer una diferencia. El Acuerdo de París consta de 31 páginas y está dividido en 2 secciones, el acuerdo y las decisiones. En el acuerdo quedaron estipulados los principios generales del pacto y en las decisiones, las concretas en las que se reflejan sus principios. En este pacto, Estados Unidos, en ese entonces, bajo la administración Obama, se comprometió a reducir sus emisiones para 2025 en un rango entre el 26 y 28% con respecto a los niveles del año 2005. Aunque no ha habido una declaración oficial de la Casa Blanca, es cierto que un líder global como Estados Unidos decide retirarse del Acuerdo de París. Es una mala noticia, sin duda es una mala noticia. Creo que es un duro golpe para los ciudadanos, organizaciones y corporaciones que están profundamente preocupados por el cambio climático, especialmente los que están en Estados Unidos. Sin embargo, tengo que decir que no es el fin del mundo. Ahora la decisión que será tomada por Donald Trump será si Washington D.C. opta por un retiro formal que podría demorarse hasta 3 años o abandonar el Tratado de Naciones Unidas sobre el que se basa el acuerdo, lo que implicaría una salida más rápida pero más extrema. Bien, hablamos ahora de la que se especula podría ser esa próxima acción del presidente Donald Trump y la de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Para eso saludamos a Oscar Guevara, experto en cambio climático de la WWF. Oscar, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, primera pregunta que me parece importante para empezar a abordar este tema. ¿Puede retirarse Estados Unidos así nomás de este Acuerdo de París? ¿O esto tendría algunas implicaciones jurídicas, contempla sanciones, algo por el estilo? Bueno, en realidad hasta ahora solamente estamos hablando de una especulación. Todavía no hay un anuncio formal de la Casa Blanca sobre la posición del gobierno de Trump frente al Acuerdo de París. Lo que sí conocemos pues son los antecedentes del más reciente G7, donde Estados Unidos
no suscribió una de las declaraciones de dicho encuentro en relación al cambio climático. Pero entonces, digamos, por ahora preferimos, digamos, no referirnos frente a lo que sucede en una especulación. Lo que es muy importante es tener un mensaje positivo en relación a que el Acuerdo de París pues, ha sido suscrito en este momento y ratificado por más de 140 países, y que en realidad lo más importante es hacer un llamado a los gobiernos que, como el caso de Colombia, son firmantes del acuerdo, a implementar las acciones y sus compromisos frente a la cuestión del cambio climático. Claro, y es absolutamente entendible su posición. Pero ¿qué es lo que no le gusta al presidente Trump de este Acuerdo de París? Porque esto sí lo ha dicho. Él ha dicho que lo del cambio climático le parece un invento y que esto no le parece un tema importante. En realidad hay varias posiciones que pueden resultar muy controversiales. En realidad ha sido más un mensaje de política que un mensaje desde la ciencia, digamos, y desde las opciones reales que hay para afrontar el cambio climático. Entonces, en realidad, pues yo no tendría, digamos, mucho más que comentar en relación a esta posición política, pero en realidad digamos que sigue siendo un aspecto muy controversial y hay que esperar. En realidad, hasta no tener un anuncio formal, digamos, es mejor no tener una declaración al respecto. Claro, por supuesto esperaremos a ese anuncio formal, pero ¿qué tan grave sería que Estados Unidos no continuara en este escenario del Acuerdo de París? Bueno, por supuesto, digamos que el mensaje en ese posible escenario es que al alcanzar los objetivos del Acuerdo de París posiblemente tomarían más tiempo. Pero también, como te había dicho antes, más de 140 países han ratificado el Acuerdo de París, y lo que llamaría es a la urgencia en la velocidad en implementar los acuerdos y los compromisos que tiene cada país. Posiblemente nos tomaría un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, pero nos mantenemos positivos. El Acuerdo de París es posiblemente el escenario de negociación internacional más exitoso en los últimos tiempos, y existe un verdadero compromiso de parte de los signatarios del acuerdo para implementar un desarrollo más resiliente al clima y con unas opciones más bajas en carbono. Entonces, yo esperaría, digamos, que lo que haría es reforzar más aún el compromiso de los que sí desean mantenerse dentro del acuerdo. Oscar, mucho más allá de lo que llegue a decidir el presidente Donald Trump ya como política de Estado, ¿qué tanto sabemos de la sociedad estadounidense? Es decir, ¿qué tan comprometida está ya a nivel de industrias en el tema de seguir reduciendo los gases de efecto invernadero y este tipo de situaciones que afectan al clima en sus procesos productivos y que podrían seguir con esa cultura mucho más allá de lo que decida el presidente de los Estados Unidos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Digamos, dentro de Estados Unidos ha sido evidente un movimiento, un contramovimiento a las políticas, digamos, del actual gobierno, y está fundamentado en la ciudadanía, en la comunidad científica y digamos, en los distintos esquemas de gobierno distintos al nacional. Estamos hablando de gobiernos federales o gobiernos municipales que han tomado compromisos muy serios y acciones reales para digamos, detener las emisiones, o digamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que hay una cierta polarización, hay un movimiento y un contramovimiento, pero definitivamente Estados Unidos tiene muchísimos ejemplos por ejemplo, de ciudades o de estados que han tomado compromisos muy serios y sobre todo verificables para actuar frente al cambio climático. Bien, pues Oscar Guevara, experto en cambio climático de la WWF, gracias por estar con nosotros esta noche. Lo entendemos, hay que esperar a que haya una confirmación en torno a todo lo que se está diciendo. Será la decisión del presidente Donald Trump en lo que tiene que ver con Estados Unidos y su participación o no en este Acuerdo de París, pero queríamos conocer un poco qué podría pasar en ese escenario hipotético. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Buenas noches.